Hola a todos, nosotros les vamos a presentar el tema tráfico vesicular intracelular. Somos alumnas de la licenciatura en Medicina General y Comunitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Complejo Regional Nororiental. Luz Belén Rivera Juárez, Fátima Castillo Alvarado. Siguiente, por favor. Comencemos definiendo tráfico vesicular. Es la comunicación entre muchos de los orgánulos celulares que está medida por vesículas, las cuales transportan las moléculas en su interior o incluidas en sus membranas. Estas comunicaciones se denominan en conjunto tráfico vesicular. Siguiente, por favor. Mecanismos moleculares de transporte de membrana y de mantenimiento de la diversidad de los compartimentos. Vamos a platicar un poquito de lo que engloba este subtema. Como decíamos, el transporte vesicular provoca un intercambio constante de componentes entre los más de 10 compartimentos membranosos que colectivamente forman las vías biosintéticas secretora y endocítica, que son químicamente diferentes. Con este intercambio masivo, ¿cómo puede cada uno de los compartimentos mantener su identidad? Pues para poder contestar esa pregunta, hay que considerar en primer lugar qué es lo que define un compartimento. Por encima de todo, parece que es la naturaleza de la membrana, la que los define y los delimita, pero los marcadores moleculares expuestos en la superficie citosólica de la membrana actúan de guía para el tráfico de entrada, asegurando que las vesículas de transporte solo se fusionen con el compartimiento adecuado. Sin embargo, muchos de estos marcadores de la membrana se encuentran en más de un compartimento, y la combinación específica de marcadores determina la dirección molecular única de cada compartimento. Lo iremos platicando un poquito más a fondo más adelante. Siguiente, por favor. Ok, la mayoría de las vesículas de transporte se forman a partir de regiones cubiertas especializadas de las membranas, como vesículas recubiertas que presentan una malla característica de proteína que recubre su cara citosólica. Esta cubierta tiene dos funciones principales. La primera es concentrar determinadas proteínas de la membrana en una región especializada de la misma, a partir de la cual se formaría la membrana de la vesícula. Y la segunda es moldear la vesícula en formación. Así las proteínas de cubierta se encuentran dando forma a la vesícula. Siguiente diapositiva, por favor. El transporte vesicular puede ser reconstituido en sistemas libres de células. La primera vez que se consiguió fue para el caso de los dictosomas del complejo de Golgi. Cuando se aíslan dictosomas y se incuban en presencia de citosol y de ATP como fuente de energía, las vesículas emergen y por gemación desde los bordes de los dictosomas y parecen transportes de proteínas entre las cisternas del aparato de Golgi. Siguiendo el procesamiento progresivo de los oligosacáridos de una glucoproteína y su desplazamiento entre un compartimento de Golgi y el siguiente, es posible seguir el proceso del transporte vesicular. Siguiente, por favor. Ok, una manera de seguir el rastro de una proteína entre las células vivas es construir proteínas de fusión, en las que las proteínas fluorescentes se unen mediante técnicas de ingeniería genética a la proteína de interés. Cuando un DNA se codifica en una de estas proteínas de fusión, se expresa en una célula. La proteína es visible inmediatamente en un microscopio, por lo que ya hablábamos, la fluorescencia, permitiendo así su seguimiento en las células vivas a tiempo real. Afortunadamente, para muchas de las proteínas estudiadas, la unión del GFP a la proteína no altera la función de esta. Las proteínas de fusión se utilizan con frecuencia para estudiar tanto la localización como el desplazamiento de las proteínas en las células. Por ejemplo, el uso del GFP unido a las proteínas que entran y salen del núcleo
facilita el estudio del transporte nuclear y su regulación. El GFP unido a las proteínas mitocondriales o del Golgi se utiliza para estudiar el comportamiento de estos orgánulos. El GFP unido a proteínas plasmáticas se usa para medir la cinética de su movimiento desde el ERN a través de la vía de secreción. En resumen, el transporte dirigido y selectivo de componentes particulares de membrana desde el compartimiento delimitado por la membrana de una célula eucariota a otro mantiene las diferencias entre estos comportamientos. La vesícula de transporte, que puede ser esférica, tabular o de formas irregulares, se forman a partir de regiones recubiertas especializadas de la membrana de origen. El ensamblaje de la cubierta facilita el reclutamiento de la membrana y el transporte de solubles por las moléculas y dirige la formación de la vesícula. Hay diferentes tipos de vesículas recubiertas. Las mejor caracterizadas son las vesículas revestidas de clatrina que median el transporte vesicular selectivo desde la membrana plasmática a la red trans de Golgi, y las vesículas recubiertas de Copy y de Copy2 que permiten el transporte entre las cisternas de Golgi y el ERN y el complejo de Golgi también, según sea el caso. En las vesículas recubiertas, la clatrina, las proteínas adaptadoras unen la clatrina con la membrana de la vesícula y también atrapan específicamente moléculas de carga que serán empaquetadas en la vesícula. Después de la formación de esta, la cubierta se desprende con rapidez y permite que la vesícula pueda funcionarse con la membrana apropiada. La síntesis local de fotonocitoles genera lugares de unión que aceleran el ensamblaje de la cubierta y la formación de la vesícula, además de que el GTP monomérico ayuda a regular algunas de estas etapas en el transporte vesicular, además que incluyendo la formación de la vesícula incluye la formación de la vesícula como su anclaje. Estas GTP de reclutamiento de la cubierta incluyen la proteína SAR y AR y regulan el ensamblaje de la cubierta y su desprendimiento. Siguiente, por favor. Transporte desde el ER a través del complejo de Golgi. Siguiente, por favor. Pues para iniciar su ruta a lo largo de la biosintética secretora, las proteínas que han entrado vía ERN y están destinadas al complejo de Golgi o más allá, son empaquetadas en primer lugar en pequeñas vesículas de transporte recubiertas de Golgi, es algo de lo que ya veníamos mencionando anteriormente, o más allá. Y son empaquetadas en primer lugar pequeñas vesículas de transporte cubiertas de Copy. Estas vesículas se forman en posiciones especializadas del ERN, que son denominadas lugares de salida, en donde la membrana carece de ribosomas unidos. La mayoría de las células animales tienen lugares de salida en el ERN, dispersos de forma aleatoria a través de esta red. Siguiente, por favor. Para salir del ERN, las proteínas han de estar correctamente plegadas. Y si son subunidades complejas, proteicos, multinuméricos, puede ser necesario que estén bien ensambladas. Aquellas que están mal plegadas o mal ensambladas se quedan en el ERN, donde permanecen unidas a otras proteínas denominadas chaperonas. Estas chaperonas bloquean las señales de salida o de alguna manera las retienen dentro del ERN y después estas proteínas fallidas, o sea las que se quedaron, son transportadas de nuevo al citosol, donde son degradadas por los proteusomas. En esta etapa de control de calidad impide el transporte hacia adelante de las proteínas mal plegadas o mal ensambladas,
que podrían llegar a interferir con el funcionamiento de proteínas normales si fueran transportadas. En resumen, digamos que las proteínas correctamente plegadas y ensambladas en el ERN son empaquetadas en vesículas de transporte recubiertas de copy, que se forman en la membrana del ERN. Poco después, estas vesículas pierden su cubierta y se fusionan unas con otras, formando agrupaciones tubovesiculares. Para que estas agrupaciones se desplacen siguiendo los microbulos hacia el complejo de Golgi. Estas se fusionan entre sí formando la red de Golgi. Cualquier proteína residente en el ERN que se quedó ahí es devuelta desde las agrupaciones nibulovesiculares y el complejo de Golgi como transporte retrógeno en vesículas recubiertas de copy. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver el transporte de la red del trans-Golgi a los lisosomas. Siguiente, por favor. La red del trans-Golgi clasifica todas las proteínas que pasan a través del complejo de Golgi, excepto las que son retenidas en él como residentes permanentes. De acuerdo con su descripción final, el mecanismo de clasificación está específicamente bien estudiado para el caso de las proteínas destinadas al lumen. En esta sección vamos a considerar este proceso del transporte selectivo. En primer lugar, se efectuará una breve descripción de la estructura y la función de los lisosomas. Siguiente, por favor. Los lisosomas son compartimentos delimitados por membranas rellenos de enzimas, que son solubles y son hidráulicas, que controlan la digestión intracelular de las macromoléculas y contienen alrededor de 40 tipos de enzimas hidráulicas, entre las que se encuentran proteasas, nucleasas, glucosilasas, lipasas, fosfolipasas, fosfatasas y sulfatasas. Todas ellas son hidrolizadas ácidas. Para actuar en condiciones óptimas, necesitan por una parte ser activadas mediante un corte proteólico y por otra un medio ácido, como el que tiene el lisosoma, que mantiene el pH alrededor de 4.5 y 5.0 en su interior. En este sentido, el citosol está doblemente protegido contra el ataque de su propio sistema digestivo. Siguiente, por favor. Los lisosomas fueron descubiertos mediante fraccionamiento bioquímico de extractos celulares y, más tarde, fueron observados en el microscopio electrónico. Aunque son extraordinariamente diversos en cuanto a forma y tamaño, se demuestra que son miembros de una familia única en orgánulos mediante tinción con anticuerpos específicos. También pueden identificarse mediante técnicas histoquímicas, utilizando el precipitado producto por la acción de hidrolasa ácida sobre un sustrato. Para demostrar que los orgánulos tienen la hidrolasa, utilizando este criterio, los lisosomas se hallan en todas las células eucariotas. En resumen, los lisosomas están especializados en la digestión intracelular. Contienen proteínas de membrana características y una amplia variedad de enzimas hidráulicas, que son solubles y que trabajan mejor a pH 5, que es una bomba de ATP de su membrana que impulsa protones y mantiene el pH bajo. Las proteínas lipodímicas recién sintetizadas son transferidas al lumen del ER y son transportadas a través del
complejo de Golgi y luego conducidas por medio de vesículas de transporte desde la red del Trans-Golgi a los lisosomas tardíos mediante vesículas de transporte recubiertas de clatrina. Siguiente, por favor. Las rutas que llevan hacia los lisosomas desde la superficie celular empiezan con la endocitosis, mediante la cual las células captan macromoléculas, sustancias particuladas y, en casos especiales, otras células. En este proceso, el material que va a ser digerido es rodeado progresivamente por una pequeña porción de la membrana plasmática, que primero invalida y luego estrangula formando una vesícula endocrina, que contiene material o partícula ingerida. Se pueden distinguir dos tipos de endocitosis en función del tamaño de las vesículas que se forman. Siguiente, por favor. La fagocitosis es una forma especial de endocitosis en la que la célula utiliza grandes vesículas endocíticas denominadas fagosomas para ingerir grandes partículas, tales como miniorganismos y células muertas. En los protozoos, la fagocitosis constituye un problema de alimentación. Las grandes partículas atrapadas en los fagosomas acaban en los lisosomas y los productos de los procesos digestivos posteriores pasan al citoplasma y son utilizados como alimento. Siguiente, por favor. Casi todas las células eucariotas ingieren continuamente zonas de membrana plasmática en forma de pequeñas vesículas pinocíticas que posteriormente retornan a la superficie de la célula. La velocidad a la que se internaliza la membrana plasmática en este proceso de pinocitosis varía de un tipo celular a otro, pero es bastante elevada. En resumen a esto, tenemos que las células ingieren fluidos, moléculas y partículas por endocitosis, determinadas regiones de la membrana plasmática, y se imaginan y se desprenden formando vesículas endocíticas, y por lo general muchas de estas partículas y moléculas endocitadas acaban en los lisosomas, donde son desechadas. Siguiente, por favor. Todas las células necesitan una ruta secretora constitutiva que funciona constantemente. No obstante, las células especializadas en la secreción disponen de una segunda ruta secretora, en la que las proteínas solubles y otras sustancias se almacenan primero en vesículas, que son de secreción y más tarde son segregadas. En la ruta secretoria regulada, que se encuentra sobre todo en las células especializadas en secretar rápidamente productos cuando no son necesarios, que son como las hormonas neurotransmisoras y enzimas digestivas. Siguiente, por favor. Las células que están especializadas en secretar rápidamente algunos de sus productos en respuesta a una señal concentran y almacenan estos productos en vesículas de núcleo denso, porque se observan núcleos densos cuando se miran en el microscopio electrónico. Las vesículas secretoras se forman a partir de la red de Trans-Golgi y liberan su contenido al exterior celular en respuesta a una serie específica. El producto secretado puede ser tanto una molécula pequeña como una proteína. Como resumen, las células pueden secretar proteínas tanto de manera constitutiva como de manera regulada,
mientras que las rutas reguladas solo actúan en células secretoras especializadas. En todas las células, pues existe una ruta secretora constitutiva que se caracteriza por un transporte vesicular continuo. En la vía regulada, las moléculas son almacenadas en vesículas de secreción o en vesículas sinápticas que no se fusionan con la membrana plasmática para su contenido hasta que reciben una señal apropiada. Siguiente. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que esta exposición les ayude a comprender un poco mejor el tema y que haya sido de su agrado. Bye.